El 2 de septiembre del 2011, los diputados del PSOE y del Partido Popular aprobaron la primera reforma de nuestra Constitución. Lo hicieron, por supuesto, sin consultar a los ciudadanos y a las ciudadanas y a petición de Europa. Y lo hicieron para garantizar que el pago de la deuda estuviera siempre por delante del gasto social y de los intereses de la mayoría de nuestro país. Antes ya habíamos tenido recortes, es verdad, pero a partir de entonces lo que vino fue todavía más duro. Miles de millones de euros desaparecieron en pocos años de las partidas de sanidad y de educación por orden directa del gobierno de Mariano Rajoy y también de muchas comunidades autónomas que fueron cómplices. El mayor hachazo, sin duda, al sistema social español de la historia reciente lo protagonizó el Partido Popular. Y lo hizo a petición de Bruselas, de Alemania y del Banco Central Europeo. Por eso, cuando desde Europa piden nuevos ajustes y cuando vemos que Rajoy debate con Ciudadanos los presupuestos para el 2017, desde luego no nos faltan razones para echarnos a temblar. Pero el rodillo de Rajoy, por lo menos, ya no puede pasar por encima de todo sin que apenas podamos alzar la voz. El Parlamento ahora es más plural y muchos diputados pensamos que el pago a los bancos ni puede ni debe nunca estar por delante de la vida de miles de familias. Familias que no pueden pagar la luz o que no pueden calentarse, que no llegan a fin de mes, que hacen malabares con los sueldos o que tienen que acudir al banco de alimentos porque el despido es cada vez más barato, porque la cesta de la compra es cada vez más cara, porque sus hijos no encuentran un trabajo decente y porque en nuestro país un asalariado cada día cobra menos. Los presupuestos para el próximo año ya no son una cosa solo del PP y si el PSOE no se opone a ellos, si vota a favor o si se abstiene, pues volverá a retratarse como ya lo hizo en el 2011 y como ha vuelto a hacerlo hace muy poquito al entregar de nuevo las llaves del Gobierno a Mariano Rajoy. Porque decidir dónde se debe recortar en los presupuestos generales del Estado, dónde se debe invertir, qué tiene prioridad y qué es prescindible, al final es tan fácil como decir alto y claro de parte de quién estamos, a quiénes representamos. Al final, como dijo una vez el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, solo se trata de una cosa, de por dónde cortas el chorizo, si más grueso de la parte de los que menos tienen o al revés, a favor de quienes se lo comen todos los días. Bienvenidos y bienvenidas a La Tuerca. Europa exige nuevos recortes para España, esta vez de más de 5.000 millones de euros, por lo que el gobierno de Mariano Rajoy planea volver a sacar las tijeras en los presupuestos generales del Estado para el 2017, que se prevé estén aprobados en diciembre. Donde está todavía por definirse, aunque ya tenemos algunas pistas. La primera es que con probabilidad habrá nuevos impuestos en determinados productos, la energía, el gas, el carbón, el gasóleo, pero también las bebidas azucaradas o el tabaco. Podría subir además el impuesto de sociedades sin que se descarte de momento una bajada en las partidas asignadas a sanidad y educación que ya sufrieron graves recortes durante los últimos años. Sin olvidar, eso sí, la hucha de las pensiones que ha bajado de 66.000 millones de euros en 2011 a 13.000 en 2016 y que podría pasar directamente a números rojos el próximo año. Un miedo que ya ronda como un fantasma sobre la caja de la Seguridad Social, pero también sobre muchos ciudadanos. Vamos a ver qué esperan los españoles de los próximos presupuestos para el 2017, pero sobre todo, dónde recortarían ellos si tuvieran que hacerlo. ¿Dónde cree que va a recortar Rajoy y dónde recortaría usted de tener que hacerlo? No tengo ni idea, no soy político, no tengo ni idea. Pues va a recortar de donde siempre recorta. Del ciudadano de a pie y del trabajador, y a los jubilatas les dejará sin pensión y los que llevamos cotizando tanto tiempo llegará un momento en que no tendremos nada. De la gente humilde, de todo, al obrero. Va a recortar de sanidad, seguramente de los sueldos de los pensionistas y todo por ahí. Yo creo que él va a recortar en educación, por supuestísimo, y en sanidad. ¿Dónde creo que deberían recortar? Pues me lo tendría que plantear. Nos recortaría en cultura, en sanidad, sobre todo en educación. Nosotros recortaríamos a la gente que tiene más, eso para que dieran ejemplo y que llevaran menos de donde tienen que llevar. Hombre, va a empezar de la corrupción, ¿sabes? Hay mucha gente que está llevando muchísima tela de todo el mundo. En sus salarios. ¿No nos están haciendo a nosotros una tabla que con 600 euros tenemos que vivir? Pues que ellos también se la hagan. Tampoco soy un experto para nada, pero sabes que yo no nos tocaría para nada de la educación ni de la hospital ni nada, sabes que es lo que falta. A ver, a mí la sanidad y la educación me parece, si no lo que más, de lo más importante. La sanidad, la educación es mantener a tu pueblo, es educarle, es prepararle para un futuro. Yo creo que esos temas no los debería de tocar. Y más después de la masacre que ya ha hecho con esos temas. Pues si algo tienen claro los ciudadanos es que no se deben tocar ni la sanidad
ni la educación, algo muy distinto de lo que puede terminar haciendo el gobierno de Mariano Rajoy, sobre todo si tenemos en cuenta sus precedentes y si recordamos que estas dos partidas fueron recortadas alrededor del 20% en la pasada legislatura y que el IVA y el IRPF subieron. Bueno, poco predecible parece que no se vaya a recortar en derechos sociales, pero desde luego quienes lo tienen más claro son nuestros invitados y nuestra invitada de hoy, que todos conocen bien el tema de las políticas económicas y cuáles son más justas y menos justas. En primer lugar tenemos a Carlos Sánchez, responsable de políticas económicas de Izquierda Unida y también de Ahora Madrid. Muy buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado. Tenemos también con nosotros a María Pazos, experta en políticas públicas y miembro de la PINA. María, te pregunto muy brevemente porque luego desarrollaremos. ¿Qué es esto de la PINA? Bueno, la PINA, gracias, porque además tengo Te veo la camiseta directa. Traigo simbolizando en la camiseta el recuerdo y el saludo de todos los compañeros y compañeras. La PINA es la plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, y lo que queremos, esta plataforma que estamos desde 2005, hace 11 años, luchando simplemente por una cosa tan obvia como que los padres tengan el mismo derecho que las madres, que el permiso de paternidad se equipare a las 16 semanas que tiene el permiso de maternidad y que sea completamente intransferible y pagado al 100% como es el permiso de maternidad. Algo tan justo y que parece tan pendiente de un hilo, luego lo hablaremos. María, también tenemos a Segundo González, responsable también del área de Economía, de Finanzas de Podemos y diputado también de Unidos Podemos en el Congreso. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Y un buen amigo. Y tenemos también al anfitrión de la casa, a Pedro González, redactor, jefe de público y también encargado del área de Economía y de la Información Económica. Exactamente, también. Muchas gracias, Noelia, por invitarnos. Bueno, 4 expertos y expertas que tenemos esta noche para hablar de todo esto. Desde luego la letra pequeña todavía de los presupuestos no la conocemos, hay muy poca información de momento, casi que ni siquiera se conocen los plazos, cuándo se va a poner Rajoy manos a la obra, cuándo no, pero lo que sí que tenemos claro es que Europa ya está hablando y sí que dice que el déficit pues hay que ir bajándolo al 3,1%. No se sabe de momento, cogemos el debate con pinzas, pero bueno, ¿qué se esperan de estos presupuestos del 2017, Carlos? Yo creo que es bastante evidente que va a haber pocas sorpresas, porque el gobierno del señor Rajoy, como antes lo hizo desgraciadamente el de Zapatero, ha utilizado el mismo tipo de criterio siempre, y es que va a plegarse a los dictados, en este caso de la Comisión Europea. Con toda seguridad va a adoptar las medidas de recorte que van a ser superiores a los 5.500 millones de euros y seguramente si acumulamos las que en menos de 18 meses va a haber que poner en marcha, llegarían a los 10.000 millones de euros. Eso es la realidad. Y desgraciadamente lo va a hacer utilizando siempre la misma estrategia. Ahora hablamos de 5.500 millones de euros en el periodo más inmediato de término y eso corresponde casi en su totalidad a lo que supuso de bajada de recaudación de IRPF por las medidas fiscales realizadas por el PP en el año electoral. Eso tenía que ser delito, porque lo que han hecho ha sido, además de hacerle no cumplir unos objetivos que yo detesto, por otra parte, por parte de la Comisión Europea, hacer la reducción en un impuesto directo, o sea, en un impuesto que tiene la capacidad de redistribuir la riqueza. Y ahora nos van a dar medicina de impuestos indirectos, que es, bueno, pues ese café para todos, que es lo más desigual del mundo. María. Sí, bueno, yo también creo que van a ser continuistas, que van a seguir, porque va a seguir la derecha decidiendo y van a seguir diciendo que la crisis y la economía y Europa nos exigen seguir por la senda de los recortes, ¿no? Y bueno, sabemos que eso no es así. Yo, preparándome para venir ahora, lo que más aparece ante mí es lo que siempre veo cada vez que miro las cifras de los presupuestos. Realmente las políticas sociales no son nada. Si miran las cifras de las políticas sociales en comparación con otras grandes cifras, que es de donde recortan de las políticas sociales, y sin embargo no son nada. O sea, si miramos los presupuestos de 2016, pues
tenemos en dependencia 1.252 millones, o sea, ¿qué son eso comparado con las otras cifras? O sea, y de ahí es de donde se recorta. En educación, 2.484 millones. En transferencias a las comunidades autónomas para la educación infantil, 1,2 millones, 1,2 millones. O sea, si comparamos eso con los sobrebeneficios de las eléctricas, que bueno, o sea, ya son cifras astronómicas para marearse, ¿no? Y bueno, pues eso lo primero. Y lo segundo, que van a seguir con el lenguaje este. Yo hoy oí a Inés Arrimadas en la cadena SER hablar de chiringuitos. Decía que lo que hay que hacer es reducir los chiringuitos, porque España, y decía además que Cataluña encabeza el ranking de chiringuitos. Digo, uff, esto no me lo conozco, ¿cuál será ese ranking de chiringuitos? Y luego resulta que lo que era el ranking de administraciones públicas, de cantidad de administraciones públicas, supongo que será de funcionarios por habitante o algo así. Pero entonces, esa subversión del lenguaje que ya identifica administración pública con chiringuito, por ahí es por donde siguen yendo, ¿no? Tanto Ciudadanos como el PP. Realmente decir que los servicios hay que asegurarlos, pero lo que quieren decir con eso es seguir privatizándolos, ¿no? Y decir que así se aseguran, y bueno, pues eso va a ser, yo creo, más de lo mismo, claro. Me recordaba una frase que decía nuestra compañera Rosana Pastor, que decía: no digáis que el Parlamento es un teatro, que el teatro es muy digno, no digáis que es un chiringuito, que los chiringuitos son muy dignos. Segundo. Sí, pues bueno, yo voy a empezar disintiendo un poco con los compañeros, también para generar polémica, ya que estamos en una mesa muy de compañeros y compañeras. Y yo creo que hasta los organismos internacionales, el FMI y hasta la Comisión Europea se están dando cuenta, ya se han dado cuenta, de hecho, que la austeridad mata el crecimiento. O sea, es algo que llevamos nosotros diciendo desde hace 5 años con el 15M, y desde que nació Podemos lo pusimos encima de la mesa y planteamos una agenda económica de políticas fiscales expansivas, de aumentar la recaudación, renegociar el objetivo de déficit para poder impulsar el gasto público y así reactivar la economía. Pues ahora parece que se están dando cuenta todos los organismos internacionales. La Comisión Europea ya anunció la semana pasada que propone un plan de 50.000 millones de euros para toda la Unión Europea. No, tranquilos, que a España no va a llegar, porque España está en el procedimiento de déficit excesivo y entonces no entra dentro de los países en los que se va a ejecutar esa inversión. Pero creo que estos presupuestos no van a implicar demasiados recortes. ¿Por qué? Porque el estado del bienestar está ya en los huesos. O sea, han tocado hueso en el estado del bienestar después de los 16.000 millones de euros de recorte en sanidad y educación, los recortes en I+D+I, los recortes en dependencia y en todas las prestaciones públicas. Entonces, no tienen más de dónde sacar sin que se note una pérdida ya que implica también un parón del crecimiento. Hay que tener en cuenta que la economía española ahora mismo está creciendo por encima de la media de la Unión Europea, impulsada fundamentalmente por factores externos, no por el gobierno de Rajoy. ¿Implica esto, o sea, que los presupuestos no vayan a ser unos presupuestos que lleven recortes, sino que van a ser continuistas en términos de gasto? No creo tampoco que no va a ir, desde luego que no va a ir un aumento del gasto público donde tendría que ir. ¿Implica esto que hayan cambiado de opinión y que vaya a acabar la agenda neoliberal del gobierno? No, en absoluto. Van a subir impuestos que son regresivos porque paga todo el mundo por igual, como son los impuestos indirectos, que si no es el IVA, pues serán los impuestos especiales que también paga todo el mundo por igual. ¿Van a abordar una reforma del impuesto a sociedades para que las grandes empresas dejen de pagar el 7% frente al 25% que pagan las pymes y los autónomos? No, desde luego que no. ¿Van a abordar una reforma del IRPF para obtener más ingresos para que paguen las rentas altas y los que no pagan? No, desde luego que no. No va a ser, desde luego, unos unos presupuestos progresivos, pero creo que no va a haber recortes, va a haber aumento de impuestos regresivos, desde luego. Pero yo comparto en parte algo, lo que dice Segundo. Cuando hablamos de recortes pensamos en una tijera gorda, sacando tajos, y es que ciertamente estamos en el jamón con el hueso, ya un poquito más hay que recortar. Estamos a lo mejor, como decíamos, en los chiringuitos, que al final no sabemos si de verdad al final hay ese recorte. Cierto que creo que va a haber en cuanto a la estrategia y en cuanto a la política o al discurso del gobierno en estos presupuestos, va a ser continuista. Acabamos de tener hace 2 días a Rajoy con Merkel recibiendo palmaditas, diciendo qué bien que lo estás haciendo y sigue por ahí, y entonces en eso lo vamos a tener. El mensaje va a ser de continuista, ese mensaje de austeridad, de no podemos gastar. ¿Por dónde va a venir esa mejora del déficit? Por lo que estamos hablando, en una subida de impuestos injusta, una subida de impuestos regresiva, en el sentido de que vamos a subir los impuestos indirectos,
Los impuestos del alcohol, los impuestos de los hidrocarburos, los impuestos del tabaco, cualquier otra cosa que se pueden inventar. Quiero decir, hace 4 años, 5, cuando llegó el primer gobierno de Rajoy, nos sacamos también el impuesto de las loterías. Quiero decir que todavía estoy esperando, cuando este Consejo de Ministros, cuando nos presenten los presupuestos, de por dónde va a salir. Va a ser, y luego va a ser como siempre, como todos los últimos presupuestos, voluntarista. Estamos hablando de un presupuesto que, si nos fiamos de sus propios datos, tiene que subir la recaudación, al margen de esa subida de impuestos, con un crecimiento menor. El propio gobierno y los gobiernos internacionales han adelantado que España va a crecer el próximo año menos que está creciendo este año, que está siendo un año supuestamente récord, con un crecimiento del PIB por encima del 3%, el próximo año recortamos casi medio punto. Y todavía esperamos aumentar la recaudación, con impuestos que tampoco son tan elásticos. Quiero decir, los impuestos indirectos dan lo que dan de sí. También incluso muy sensibles al propio efecto del consumo. Quiero decir, si tú subes la gasolina, la gente va a decir, pues dejo de coger el coche, que puede ser muy bueno a lo mejor para el tema medioambiental, pero quiero decir, pero que también la maquinaria se para. De momento, tal como estamos en este mundo, la maquinaria de alguna manera se para. Por lo tanto, hay cosas que no van sobre el papel, pueden aguantar, pero yo creo que de aquí a 6 meses, cuando esto empiece a rodar, pues bueno, pues veremos probablemente un nuevo recorte del gasto o una nueva medida. Y otra cosa, que es que este año ya estamos viviendo un recorte del gasto, que la gente no se da cuenta, no lo sabe o no nos damos cuenta. Ya para este 2016, el Gobierno en funciones aprobó un recorte del gasto de 2.000 millones y tenemos un recorte del gasto. Por lo tanto, no extrañaría o no descarto que a mediados del próximo ejercicio, después del verano, pues de pronto salga Rajoy diciendo, oye, pues que no llego, que voy con la lengua fuera, pues vamos a tener que volver a recortar y a ver por dónde sale esto. Bueno, queda claro que no sé si estamos todos de acuerdo en que pueden haber más recortes o no cómo se van a aplicar, no sé si en eso coincidimos todos o no, pero lo que sí parece que, bueno, que nadie duda es que los impuestos se van a subir. Se van a subir los impuestos especiales y ahí sí que me gustaría, Carlos, que especificara qué significa esto, en qué se aplica, porque esto pasa lo de siempre, ¿no? Cuanto más términos difíciles se use, cuanto más complejo sea el lenguaje, menos se entera uno, más te la meten, ¿no? Entonces, vamos a intentar aclarar un poco qué significaría esto, Carlos. Las opciones que tiene un gobierno cuando se plantea una necesidad de subida de recaudación puede ser en los impuestos que se denominan directos, es decir, que están relacionados con la renta o con la riqueza, ¿vale? Y que de manera progresiva se pueden establecer tipos diferentes, escalones diferentes para que uno pague progresivamente más según más tiene o más gana. Los impuestos especiales no, o el impuesto sobre el valor añadido no. Uno, ya sea el más rico del Estado español o sea el más pobre, pues paga el mismo porcentaje. Uno podría pensar que eso es igualdad y precisamente es lo contrario. Precisamente eso lo que hace es que los impuestos no cumplan uno de sus elementos fundamentales en sociedades avanzadas, que es la redistribución de la renta. Por lo tanto, la opción es absolutamente vergonzosa. O sea, hace menos de 2 años bajan los impuestos que tienen capacidad de redistribuir y ahora cuando toca subirlos, pues suben los impuestos que no redistribuyen. Es algo bastante peor que el tocomocho. Y simplemente acotar que, por supuesto, yo no estoy pensando en que vayan a venir con un alfanje en el momento actual, a efectos de recorte, sobre todo pensando en lo que hemos vivido antes. Lo que ocurre es que es especialmente dañino ya cuando no llueve sobre una sociedad que está en unas buenas condiciones, sino sobre un deterioro social muy fuerte. Y sobre eso van a hacer recortes. Lo que ocurre es que tenemos un escenario que puede ser electoral en cualquier momento, y en eso estamos todos de acuerdo, que les limita la capacidad de actuar en la misma circunstancia que si tuvieran por delante 4 años tranquilos. Porque eso les podemos asegurar a la gente que no los van a tener. Bueno, por supuesto, María, dale. De hecho, sentiros libres ya a partir de ahora para interrumpiros cuanto queráis, que para eso es un debate. Sí, no, yo también quería aclarar que seguir con los recortes tampoco es ahora recortar muchísimo porque ya casi no hay que dónde recortar. Pero seguir con los recortes es seguir en este círculo perverso que es sí recortar, no revertir los recortes, luego decir que no hay dinero, decir que ya va bien la economía y entonces hacer una reforma fiscal donde se bajan los impuestos, porque, por ejemplo, y luego decir que no hay dinero y que hay que seguir recortando, o por lo menos que no hay dinero para revertir los recortes. Y lo que, por supuesto, hay que hacer es revertir los recortes, pero no solo revertir los recortes, es revertir también la reforma fiscal, porque mientras que se dice que no hay dinero para la dependencia, por ejemplo, que aumentó
aunque no nos hemos, seguimos aumentando la diferencia con Europa en términos de, solo se invierte en dependencia en España el 0,7% del PIB, frente al 3,5% en Suecia, etcétera, etcétera. Y hemos aumentado un poquito desde 2003 a 2010, pero hemos aumentado la diferencia también. Y desde 2010 está absolutamente estancado en el 0,7, mientras que las necesidades aumentan. Eso es lo que hay que revertir. O sea, lo que hay que hacer es un aumento sustancial de este tipo de gastos que, como decía antes, realmente no son partidas importantes comparadas con otras, ¿no? Pero que tienen que aumentar. Y tienen que revertirse la reforma fiscal última que se hizo, que según estimaciones del Gobierno costaba 9.000 millones en 2 años. O sea, si realmente no hay dinero, ¿por qué se rebajan los impuestos? Generalizadamente, decían, para meter unos euros en los bolsillos de cada español. Pero vamos a ver, o sea, por supuesto que se rebajan más a las rentas altas, pero es que eso no hay que hacerlo, no hay que bajar los impuestos. Lo que hay que hacer es que los impuestos sean cada vez más progresivos y no cada vez menos progresivos como son ahora. Es decir, que hay que revertir no solo la política de gasto, sino también la política de impuestos. Y hay que plantearse políticas antisociales, como por ejemplo la tributación conjunta en el IRPF, que es una desgravación antisocial y que resulta que son más de 3.000 millones que nadie se cuestiona. Y no digo yo que se le quite esa desgravación a los matrimonios que ya tributan conjuntamente, pero al menos para los nuevos matrimonios, para no seguir avanzando por esa vía, para seguir recomponiendo todo este sistema a medio o largo plazo, ¿no? Que no se está haciendo nada en ese sentido. Y desde luego lo que veo absolutamente ausente de los presupuestos y de las preocupaciones de toda la clase política es el cambio climático, que tiene que ser nuestra primera preocupación. Primeras preocupaciones, tenemos muchas encima de la mesa. Yo creo que una de las que más urgente y más urgencia tiene a su alrededor es evidentemente cómo costear las pensiones. Creo que esa es una de las preocupaciones máximas que tiene la sociedad. A día de hoy queda aproximadamente 1 año para que se agote esa hucha. En ese aspecto, ¿se sabe qué va a pasar con los presupuestos? ¿Se sabe cómo se va a revertir esta situación, Segundo? Pues la idea más brillante que escuchamos a la ministra Fátima Báñez fue que dar facilidad a los pensionistas de más de 67 años para que puedan trabajar y compaginar un trabajo con una pensión, mientras hay un 40% de paro juvenil y más de un 20% de paro general. Pues esas son las ideas de este gobierno. Es que yo lo digo siempre, no solamente un gobierno con una agenda conservadora, profundamente regresiva, antisocial, sino que es un gobierno que es ineficaz y que improvisa en muchos casos la política económica. Hay que recordar que la reforma del impuesto de sociedades que hicieron ahora hace un mes, que planteó el propio Montoro, es una enmienda a sí mismo, o sea, es una reforma que él había hecho 1 año antes y que ha tenido que deshacer porque se desplomó el impuesto de sociedades en un 85%. Entonces, tengamos en cuenta que estamos ante gestores que son malos y que son malos no solamente en términos de bondad o maldad, sino que son malos gestores, que no son eficaces. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo estoy muy preocupado precisamente por las pensiones y el sostenimiento del sistema de pensiones. Para este año he previsto un 1,7% de déficit solamente en pensiones, son 17.000 millones de euros. Como dices, el año que viene se vacía la hucha de pensiones y todo sigue igual, y temo por las propuestas que puedan plantear en este sentido. O sea, ahora están abriendo la posibilidad de que se financie con impuestos, que es una medida que nosotros tenemos planteada, pero que es que eso no sirve. Desde luego, si no planteas una reforma fiscal para aumentar los ingresos, no puedes financiar las pensiones con impuestos. Y eso sirve a corto plazo, pero a medio plazo tú tienes que cambiar el panorama laboral, tienes que derogar las reformas laborales para que se revaloricen los salarios y que no se desplomen en un 10% como vimos en los últimos 4 años. Ese es el problema, hay que aumentar las cotizaciones, a la vez financiarlo vía impuestos, con impuestos progresivos para que pueda haber pensiones dignas y sobre todo subir las pensiones para equipararlas con el IPC, porque ahora mismo con el pensionazo de Rajoy suben solamente el 0,25%, mientras que el IPC ahora mismo ya está subiendo por encima del 0,25% y por lo tanto supone una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. Pero aparte de la agenda que puedan tener de privatizar las pensiones, que seguramente sea lo que tengan detrás los think tanks vinculados al PP, aparte tengamos en cuenta que es un gobierno que puede improvisar las políticas económicas y llevarnos a todos a la ruina. Yo creo que las pensiones va a ser
no el debate de estos presupuestos, que también, quiero decir, habrá que ver qué se prepara para en estos presupuestos para ir acotando este déficit de las pensiones que tenemos a corto plazo. Las pensiones va a ser el gran tema de esta legislatura, lo que dure. Si dura esos 4 años, pues va a ser si la legislatura pasada, la primera legislatura de Rajoy, fue la legislatura de la reforma laboral y todos los efectos que hemos tenido después, desde la devaluación salarial, el tema de la pérdida de derechos de los trabajadores, todo lo que ha supuesto la reforma laboral y lo que ha marcado esa legislatura es lo que lo vamos a tener en esta. Esta es la reforma de las pensiones. Presionados por los organismos internacionales, no solamente, yo creo que no solo es el hecho de que si se privatizan o no los fondos de pensiones. Dada la cultura española y los números, ves que los fondos de pensiones en España, los planes de pensiones, no funcionan. Quiero decir, en España no están funcionando. Y donde se han puesto privados, como en Chile, tampoco están funcionando. Quiero decir, no es solo ese problema, es el 135. Quiero decir, es el problema de un coste que va subiendo poquito a poco, menos que crecía antes, pero sigue creciendo. Es una factura que tiene naturalmente el Estado, que te quita a lo mejor de pagar otras cosas. Y eso es lo que también la presión que tienen los acreedores internacionales al decirle a España, oye, usted tiene que devolver 40.000 millones de la banca, usted tiene que devolver la deuda pública y tienen muchos pensionistas, escoja. Entonces, ¿cuál va a ser la reforma futuro? Bueno, pues la reforma futuro es por dónde o cómo nos van a querer engañar o qué nos van a querer vender para que muchos de los que estamos en esta mesa, qué pensiones vamos a ver cuando nos toquen. Hoy se hablaban algunos expertos en un foro que he oído esta mañana de que se temían que subiera un recorte de las pensiones entre el 30 y el 40%, las pensiones futuras. Es bastante importante. Eso es lo que vamos a estar hablando en los próximos días. Y probablemente la primera semillita la veremos con los presupuestos. Si se verá de verdad alguna medida para de verdad incentivar o empezar a apuntalar los ingresos del sistema y que sea sostenible, o dejarlo ir, porque hay supuestamente otras preferencias en este momento. Yo creo que fue importante. Habéis puesto muchos temas en la prioridad del debate. Os veo comentar mucho cuánto dure la legislatura, a ver cuánto dura, si esto va para adelante, si no. Claro, eso es una de las preguntas grandes que hay sobre la mesa, ¿no? Si estos presupuestos van a salir adelante o no van a salir. Eso dependerá de si el PSOE sigue por el camino de la abstención o el sí o el aval al Partido Popular o no lo hace. El caso es que se han puesto de acuerdo en políticas económicas ya demasiadas veces. El 135 fue la primera vez. Carlos, me gustaría preguntarte directamente, porque tú estás en un equipo de gobierno, tú ya estás en un equipo de gobierno que gestiona el Ayuntamiento de Madrid y que ha sabido demostrar con otras prácticas políticas que, bueno, que se puede saldar una deuda sin incidir directamente en los derechos sociales de los madrileños y de las madrileñas. Bueno, te pregunto... Yo diría que algo más que eso. Te pregunto, ¿cuál es, según esas premisas, bueno, pues cuáles son los caminos que habrían que seguir, ¿no? Ya sobre la experiencia, además. Claro, hay elementos muy claros y se han puesto encima de la mesa y se han puesto en repetidas ocasiones en esta misma mesa, en otros programas. Estamos hablando de que hay que abordar una reforma profunda de la tributación, teniendo en cuenta esos elementos a los que hemos hecho referencia todos los que hemos intervenido. Estamos hablando de la necesidad de impulsar la tributación directa y, por supuesto, de buscar en todas esas inmensas todavía masas que no están tributando lo que deben. Aquí lo que ha hecho el Gobierno ha sido una amnistía fiscal. Ha dado un mensaje muy claro, un mensaje clarísimo. Pues bueno, pues exactamente igual lo está haciendo, eliminando tributación directa y sustituyéndola por otra tributación. Y luego viendo que existe una dificultad a la hora de rellenar la hucha de las pensiones. 43.000 millones de euros están en el debe de Rajoy desde que heredó la hucha de las pensiones que le dejó Zapatero. Y no era de Zapatero ni es de Rajoy, es del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Y esos 43.000 millones de euros ha sido por decisiones políticas. Evidentemente hay una realidad demográfica, esa es evidente, pero esa realidad demográfica también se estimula o no con políticas. Y evidentemente esas políticas, como perfectamente indicaba y ha apuntado nuestra compañera María, pues es que también dan una idea de por dónde quiere ir un gobierno. Y en concreto, lo que ha hecho el gobierno de Rajoy ha sido estimular la contratación basura. Y esa contratación basura no tributa con ese millón teórico de puestos de trabajo nuevos, que no suponen más horas de trabajo. Ese millón de puestos de trabajo no suponen incremento de recaudación de la Seguridad Social, con lo cual no han hecho nada más que complicarle la vida a muchísima más gente y dificultar que haya más natalidad. ¿Se puede hacer de otra manera? Pues evidentemente a nivel local el Ayuntamiento de Madrid no es una pequeña corporación. Adoptamos dentro de la dificultad de la actuación fiscal de una corporación local otro tipo de políticas. Le hemos subido la tributación al 0,3% de los propietarios de inmuebles.
en actividades económicas de alto patrimonio. Y le hemos bajado al 99% los recibos. El resultado es que recaudamos más. Milagro no, es que la riqueza se concentra en pequeñas franjas de la población y eso da resultado fiscal. Le hemos bajado a 1 de cada 4 inmuebles en los barrios más deteriorados por la crisis. Al mismo tiempo estamos haciendo una campaña de regularización fiscal para sacar de la no tributación a inmuebles, por ejemplo, piscinas que no estaban tributando, y compensamos una cosa con la otra. Claro que se puede hacer de otra manera desde el punto de vista fiscal, y lo que estamos haciendo es incrementar el gasto social por segundo año consecutivo por encima del 20%, este año próximo el 21%, el año anterior el 26%, en el acumulado un 53% más de gasto social, y al mismo tiempo tenemos superávit y bajamos la deuda. ¿Milagro? No, simplemente otras políticas. Mira, a mí lo de la hucha de las pensiones me duele especialmente. Yo vengo profesionalmente de la Seguridad Social y vamos a ver, me preocupa mucho porque creo que hay algo detrás, igual que lo del chiringuito de Inés Arrimada que decía, esto que te llevan y al final ahora la cuestión es que como la hucha de las pensiones va a estar vacía ya no se van a poder pagar las pensiones. Esto es mentira. Vamos a ver, en España tenemos un sistema de reparto, lo cual quiere decir que las pensiones se pagan con las cotizaciones. No necesitamos hucha de las pensiones para pagar las pensiones. Las cotizaciones de ahora pagan las pensiones de ahora y etcétera. La hucha de las pensiones se crea en el año 2000. Antes del año 2000 no había hucha de las pensiones y sin embargo las pensiones se pagaban sin ningún problema. Y bueno, pues se decidió crear una hucha de las pensiones, pues precisamente, bueno, como para un fondo de reserva de la Seguridad Social, para darle estabilidad, bueno, vale, pero que sepa todo el mundo que si la hucha de las pensiones se queda a cero, pues no pasa nada, estaremos como antes del 2000 en un sistema de reparto donde las cotizaciones y si hay déficit, los impuestos suplementarán en los momentos en que haya déficit a lo que haya que pagar de pensiones, porque son derechos que se van adquiriendo y la economía es perfectamente capaz de hacerlo. Y luego abundar en lo que decía Carlos sobre lo de la natalidad. Claro, es que desde luego por este camino es que no va a ser nada sostenible, pero ¿qué se está haciendo para evitar el derrumbe de la natalidad? Cuando la gente evidentemente es que no se puede permitir tener criaturas, ¿no? ¿Y qué se está haciendo para evitar la economía sumergida? Porque estoy completamente de acuerdo contigo, lo que se está haciendo es potenciar la economía sumergida cada vez más, no solamente porque hay un empleo, como tú dices, el empleo ese que no cotiza, porque hay un PIB que no cotiza, porque el PIB en 2015 se ha inflado con el tráfico de drogas y con la prostitución, que son actividades que, desde luego, aparte de ser ilegales e indeseables, no tienen nada que ver con el PIB que cotiza y, desde luego, con el PIB bueno. Y esto que lo he sacado, quería decir, aprovecho, del manifiesto que protesta especialmente sobre esto, el manifiesto feminista sobre los presupuestos generales del Estado para 2016, que bueno, ya sabéis que siempre se hace, las organizaciones feministas cada año hacen un manifiesto que además quiero decir que es muy importante leerlo porque yo creo que es el manifiesto más importante de comprensión de una crítica de las políticas sociales, de las partidas de políticas sociales que en ningún otro sitio he visto que se critiquen. María, es que me queda casi 2 minutitos para cambiar de tema y pasar al de la pobreza energética, que creo que también se merece un debate, pero es que quería seguir contigo porque quería que ahondaras un poquito en las políticas de igualdad. Lo decías al principio, ¿no? Tú eres miembro de la PINA, que lucha, lleva muchos años trabajando para que los permisos de maternidad y de paternidad sean iguales, sean intransferibles y sean justos a sueldo y con salario completo. Vimos que hace poquito se debatía sobre esto en el Congreso, salía adelante pues la tramitación de una propuesta no de ley, una toma en consideración por parte del Gobierno para trabajar en este tema y no sé dónde se va a quedar con este panorama que tenemos y que estamos hablando. Pues si no lo remediamos, lo que puede pasar es que salga adelante la reforma que Ciudadanos está impulsando muy agresivamente, que es una reforma que disfraza como si estuviera de acuerdo con esto que se votó, o sea, con que los permisos sean iguales, intransferibles y pagados al 100%, pero
introduce el pequeño detalle de 10 semanas transferibles o a libre disposición de la pareja. Esto quiere decir que son esas para las mujeres. Entonces será 18 semanas para las madres, porque se tomarán la parte intransferible y la parte transferible, porque se sentirán obligadas a tomarla y ellos se sentirán obligados a no tomarla. Entonces, esa reforma de Ciudadanos, que es de introducir la desigualdad, pero con la apariencia de igualdad, diciendo que es mejor que lo de ahora, ya está, además Albert Rivera lo cita cada vez que habla en la radio como prioridad fundamental, que qué casualidad que la desigualdad tiene padrino y la igualdad sigue buscando, porque seguimos buscando que algún partido realmente se digne a llevar al Pleno la proposición de ley que la Pina tiene perfectamente elaborada y lista para votar. Entonces, estos son 400 millones. Lo que quiere poner Ciudadanos encima de la mesa, de acuerdo con el PP, son 400 millones para el año 2017 para esta reforma. La reforma de la Pina, que sin embargo es de igualdad, pero es progresiva, también serían 400 millones para 2017. Es decir, no tenemos problema de presupuesto. Y esto lo van a poner. Y si fuera más, para desigualdad lo pondrían. El problema es que no lo pongan para desigualdad, el problema es que sea para igualdad. Y vamos a ver lo que pasa, pero lo que quiero decir es que estas reformas dicen que no hay dinero. No había 200 millones cada año para aumentar 2 semanas el permiso de paternidad durante 6 o 7 años, pero ahora de repente hay 400 millones para aumentar ¿qué? El de las madres para seguir con la desigualdad. Esto es así. Segundo, ¿cuánto nos cuesta la corrupción? ¿Cuánto nos cuesta la corrupción? Es una buena pregunta, pero las estimaciones que hay por la CNMV son de 48.000 millones de euros al año, solamente en sobrecostes de obra pública, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejamos. Creo que es un buen broche para acabar este tema y pasar a otra urgencia, ¿no? Estábamos hablando de urgencias, cambio climático, pensiones, políticas de igualdad y que nadie le corte la luz este invierno. El recibo de la luz ha aumentado un 75% en España desde el inicio de la crisis, lo que se ha traducido directamente en pobreza energética, en 5 millones de personas que no pueden iluminar su salón cuando cae la noche o calentar su hogar ni siquiera en los días más fríos del invierno. Una pobreza que se disparó en un 69% solo durante el último gobierno del Partido Popular y que mata a cerca de 7.200 personas al año, más de las que mueren en accidentes de tráfico, y que se evitaría con que la compañía no cortara el suministro en cuanto ve que faltan 2 cuotas por pagar. Por eso, cuando hace pocos días una mujer de 81 años perdió la vida en Reus en un incendio provocado por las velas que había prendido para poder ver, han sido miles las personas que han salido a las calles para decir basta ya. Teníamos que hacer una insumisión total a estas compañías. Una protesta que ha tenido lugar en varias ciudades españolas, liderada, como en el caso de Madrid, por Unidos Podemos, donde aseguran que en el siglo XXI, en plena Unión Europea, es intolerable que nadie muera porque no puede pagar el recibo de la luz. No se puede consentir que haya españoles que este invierno les corten la luz y les corten la calefacción. Lo que ha ocurrido es el reflejo de que los recortes y de las políticas de las grandes empresas pueden implicar la muerte de ciudadanos de nuestro país. Mientras otras formaciones como Ciudadanos se han pronunciado también sobre el tema. En Europa hay normas que nos obligan a que las compañías eléctricas y el Estado garanticen que nadie se quede sin un suministro de luz, o de agua o de gas. Ahora mismo lo único que existe es un bono de descuento del 25% para aquellas familias que hayan contratado menos de 3 kilovatios y que tengan a todos sus miembros en paro, lo que resulta a todas luces insuficiente y mantiene en la oscuridad a la mayoría de las víctimas de un recibo que se ha convertido en una amenaza para millones de domicilios en todo el territorio español y detrás del cual están compañías como Gas Natural Fenosa, quien cortó la luz a la anciana de Reus. Aquí pasa lo de siempre, parece que tiene que pasar lo peor para que un asunto vuelva a entrar en la agenda pública, en la agenda política, ¿no? Ahora vemos cómo bueno, el debate se centra en quién lo dijo antes, quién lo dijo después, quién peleó antes para que esto dejara de pasar, pero el caso es que aquí ha habido una falta de voluntad política completamente y un beneficio constante a empresas como Gas Natural. No sé si tiene que ver con las puertas giratorias o con qué tiene que ver, pero desde luego el planteamiento siempre ha sido beneficioso para las grandes empresas, Carlos.
Has hecho un resumen perfecto. Pues claro que tiene que ver. Evidentemente lo que indicabas, claro que tiene que ver con la legislación y la normativa. Simplemente indicar una noticia que ha pasado más desapercibida, quizá que la desgraciadísima muerte no accidental de esta persona, y es que ha sido que el Tribunal Supremo ha anulado el bono social. El Tribunal Supremo ha dicho que le tenemos que devolver 500 millones de euros a estas empresas que ganan más de 5.000 millones de euros anuales, en un negocio regulado y que sin el apoyo, sin la garantía pública, no sería el tal negocio. Evidentemente es algo que indigna a cualquier persona que tenga uso de razón. Está claro que el bono social, lo que ha dicho el Tribunal Supremo, para que la gente nos entienda, es que no tiene que salir de los bolsillos de las eléctricas, que tiene que salir del bolsillo del conjunto de los ciudadanos. Ahí podríamos estar de acuerdo, siempre y cuando esas empresas tributaran y pagaran lo que debiera corresponderles, que no lo hacen. Sí, en este país hay 3 sectores que tienen secuestrada la economía y también la democracia. Tienes el sector bancario, que pese a que es el principal responsable de la crisis financiera que empezó en 2008, tanto a nivel mundial como en España por la burbuja hipotecaria, se le rescata con 50.000 millones de dinero público y desde el Banco Central Europeo se le permite tener fondos al 1% mientras le presta al Estado al 6%, suponiendo otro rescate bancario. Tienes las constructoras, que también son empresas del IBEX 35, que se benefician de los miles de millones de euros de obra pública que conocemos cada año, y por último el sector del que estamos hablando ahora, que son las eléctricas, que tienen a la administración secuestrada a base de puertas giratorias y que tenemos una de las luces más caras de Europa, la cuarta en concreto, y más de la mitad del recibo son impuestos que estamos pagando, y parte de los impuestos son beneficios caídos del cielo para las eléctricas, es decir, estamos pagando las obras que hacen las eléctricas para tener ellas más beneficio, las estamos pagando todos los ciudadanos. Y eso es el déficit de tarifa, que es un total de 26.000 millones de euros de deuda que tenemos los españoles con las eléctricas. Es decir, no solamente tienen miles de millones de euros de beneficio durante los años de la crisis mientras se dispara la pobreza a todos los niveles, incluida la pobreza energética, sino que encima acumulan una deuda que le deben todos los ciudadanos, y encima los tribunales pues al final acaban dictaminando que el bono social, que era este 25% de descuento para las familias necesitadas, los tiene que asumir también la ciudadanía. Se trata de sectores que tienen secuestrada la democracia y que son oligopolios y que hay que atacar ahí para desmontarlos y para devolver a la ciudadanía lo que es suyo, que son estos servicios públicos fundamentales. Un simple detalle. Sí, claro que sí. Estos 500 millones de euros que el Tribunal Supremo ha dicho que tenemos que pagar, a ver con qué cara sale el Gobierno a decir, después de lo que ha pasado esta semana pasada, que tienen que pagarse. Y los tenemos que pagar, ¿eh? O sea, van a intentar ocultarlo, pero esa es una realidad justamente de la semana anterior al fallecimiento por este incendio. Pedro, y además un vacío informativo alrededor de lo que acaba de decir Carlos bastante importante, ¿no? Porque de eso yo no he escuchado que se esté hablando lo que noticias se debería, cortitas, lo que se debería hablar, noticias ¿no? cortitas, porque date cuenta que son compañías que pagan mucho por su publicidad. Sí. Claro. No, la noticia del bono social digamos que se comentó, pero cierto es que no está en el debate político, y probablemente el problema que hay con las eléctricas, y que me suena un poco parecido a lo que sucedió con la banca, en término global, con los desahucios. Quiero decir, las grandes eléctricas comentan ahora, pero nosotros tenemos no sé cuántos convenios firmados con ayuntamientos y con administraciones, todas las eléctricas dicen que tienen firmados convenios precisamente para evitar sucesos como los que han pasado ahora, de que a la gente le corten la luz, o que no pueda tener calefacción, puedan vivir en una penuria. Bueno, pues entonces habrá una dejación, y hoy volvemos a lo que dice Segundo, habrá una dejación por parte de todas las administraciones públicas, todas, ¿no? No es una cuestión de repartir responsabilidades, es un problema de dejación por parte de las administraciones públicas para aplicar lo que en teoría está en papel. Quiero decir, también se habló en su momento de un código de buenas prácticas en el tema de los desahucios y sigue habiendo desalojos en la gente de esas casas. Se habla de que hay convenios para evitar que se produzcan estos casos de gente que no puede encender la luz, no puede poner la calefacción y sigue llegando el invierno y la gente pasa frío o no puede tener luz en su casa. Por lo tanto, por una parte hay una dejación, puertas giratorias, regulación, cierto, es uno de los sectores más regulados y más complicados en ese sentido, es el de las eléctricas. ¿Por qué no se informa? La gente, si no entendemos el recibo de la luz, ¿cómo vamos a entender qué nos pasa? La gente no entiende, lo único que quiere es llegar a su casa y poder dar el interruptor y que funcione, entonces no entiende por qué no se enciende la luz. Y no lo entendemos el resto de la gente tampoco. María.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis estado diciendo y me parece que el caciquismo de las eléctricas, por supuesto potenciado, ya sabemos, por las puertas giratorias, es terrible no solamente en que nos encarecen los costes porque se llevan todos los beneficios, sino porque, bueno, y porque estamos dejando a la gente, bueno, porque el sufrimiento es terrible, sino también a mí me preocupa porque han acogotado y estrangulado a las energías renovables. Y esto es el caciquismo de las eléctricas. Y esto es muy importante para el futuro de las generaciones futuras, porque nos está abocando a la catástrofe climática. Y bueno, ya sabemos lo que pasa con las energías renovables, que Zapatero las impulsó, hubo subvenciones, ahora ya como es rentable la energía solar, por ejemplo, es rentable porque ha bajado mucho el precio de los paneles, ya sin subvenciones podríamos poner energía solar, pero entonces ¿qué hace? Entonces está el impuesto al sol, entonces está pues que a las grandes eléctricas no les interesa que seamos independientes y eso pues eso lo pagan en esos, ya sabemos a quién se lo pagan, claro. Precisamente como nos quedan 5 minutitos, quería acabar o ir concluyendo un poco en ese sentido que decía María, y es ¿qué alternativas hay? Porque desde luego, a ver, las haylas, ¿no? Otra cosa es que no se conozcan, no se les haga la publicidad que se debe, se tengan un poco en la oscuridad, pero desde luego alternativas para tener energía verde y luchar contra esto de otra forma con el autoconsumo, las hay. Por supuesto. Para empezar, hay que revertir determinadas medidas que se han tomado y que son absolutamente lesivas contra ese desarrollo de la tecnología amable con el planeta, y que además es que es la única posible. Y es que eso es algo que se puede promocionar con políticas o sabotear. Aquí lo que estamos es en sabotearlo. Segundo. Sí, no solamente una cuestión de respeto, de cuidado del medio ambiente y de sostenibilidad medioambiental, es también una cuestión económica. Aquí en España estaba a la cabeza durante algunos años en implantación de tecnologías verdes y de energía eólica y de energía solar, y hubo un parón porque el gobierno cambió los incentivos y se dejó de invertir en ese sector. Cuando tenemos un proyecto económico para un modelo de país diferente, tenemos que apostar por sectores innovadores, y precisamente el sector de las energías renovables es un sector que puede proporcionar empleo de calidad, intensivo en conocimiento y de alto valor añadido, para tener empleos de calidad. Entonces no solamente una cuestión medioambiental, sino también económica, y por otro lado hay que atajar el lobby de las eléctricas, prohibir las puertas giratorias, hacer una auditoría para ver a qué corresponde todo el déficit de tarifa que supuestamente debemos a las eléctricas, y también impulsar alternativas, ¿no? al oligopolio. Ya existen algunas, bueno, por hacer publicidad, bueno, Som Energia, por ejemplo, es una cooperativa de energía verde que te garantiza el consumo de energía producida que es sostenible medioambientalmente, y que, bueno, pues al final sale un poco más barato incluso que el oligopolio de las eléctricas. Entonces, también los ciudadanos, además de las políticas que tenemos que impulsar en los parlamentos, también los ciudadanos se pueden organizar para denunciar a las eléctricas, como hicimos el sábado pasado, y también para buscar alternativas de consumo que, bueno, poco a poco pues van haciendo un hueco, ¿no? Eso quería decir y añadir ya, sí que sí, para terminar. Tenemos aquí a 2 representantes de las instituciones públicas y tenemos aquí periodistas y sociedad civil. ¿En qué papel se queda la lucha de la sociedad civil ante cosas así, ¿no? Más calles, más movilización, en una época en la que, bueno, se preveía que todo ese ritmo de actuación en la calle, de lucha en la calle, pues iba a ir disminuyendo. Desde luego no se puede permitir eso, no nos lo podemos permitir. No nos podemos permitir pararnos, tenemos que seguir organizándonos, tenemos que seguir protestando, y confiamos en que los nuevos partidos los nuevos partidos no, el nuevo partido Confluencias, Podemos, etcétera, o lo que sea, como sea que los llamemos. Exactamente, que está en el Parlamento ahora, de verdad represente las fuerzas del cambio que estamos en la sociedad civil pidiendo de verdad derechos y de verdad igualdad, etcétera. Y yo creo que podemos tener un otoño caliente, porque no podemos resignarnos, Pedro. Yo creo que más que un otoño va a ser un invierno caliente, quiero decir. Todavía estamos terminando un poco el otoño, pero quiero decir, no. Invierno, en ese sentido, yo creo que es cierto que
que falta un poco de calle en ese sentido, que parece que después de este año que hemos tenido de impasse político, de esta última legislatura, o último tramo de legislatura un poco más agotados todos, falta un poco de calle, pero de calle en un sentido generalizado, no solamente por la acción de la sociedad civil, de las organizaciones, de las ONG, sino incluso la propia calle, la propia ciudadanía parece que todavía se ha quedado un poco acomodada. Entonces yo creo que sí que falta un poquito de respuesta a esta situación. Yo creo que la habrá, yo creo que sí. La sensación que te da es que un poquito, a poco que se vayan moviendo las cosas, la gente se va a mover. Estas cosas que ha pasado ahora con el tema de la pobreza energética sí que ha dado muestra de que la gente sí que tiene, no digo ganas, pero sí por lo menos tiene ganas, tiene la voluntad de salir a la calle y expresar el malestar que lo existe, y es cierto. Pues que así sea, ojalá que así sea. María, Pedro, Carlos y Segundo, muchísimas gracias a los cuatro por el debate, creo que ha sido muy interesante. Nosotros los vemos la semana que viene y por lo menos haciendo la parte que nos toca, ¿no? Que es también comunicar, informar y debatir y poner en el debate los temas que son relevantes. Hasta la semana que viene.